Bienvenido a su programa acostumbrado aquí en los estudios de Alfa. Hoy tenemos un tema. Un aplauso. Hoy tenemos un tema de suma importancia para todas las personas, no solamente para el cristiano, también para los no cristianos. Así que Dios bendiga a cada uno de esos seguidores que siempre están ahí con nosotros. Y por aquí nos acompañan esta noche nuestro hermano Yofeli, nuestro hermano Nestalí, nuestro hermano Kirby y nuestro hermano Jocelyn. Y quien le habla, su hermana Kirsi. Así que esta noche nosotros vamos a estar hablando sobre la diferencia entre arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión, cosas que son totalmente diferentes. Vamos a ver si nuestro hermano Yofeli nos dice a nosotros, aunque sea en pocas palabras, ¿qué entiende él como arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente. En el griego se le llama metanoia, que es el cambio de mentalidad. Me está sorprendiendo, sí. Oh, Dios mío. Es el cambio de mentalidad, en el relajo, que esto es Radio Alfa. No, claro. Un cambio de mentalidad. Es decir, cuando tú decides cambiar de rumbo, tú te estás arrepintiendo. Ok. Hermano Kirby, ¿qué usted puede decirnos acerca de la conversión? De la conversión, bueno, para mí la conversión es algo más diferente que eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conversión significa un cambio drástico. Por ejemplo, si esto es agua, para poder ser convertido, tiene que ser convertirlo en otra cosa. O sea, en vino, por ejemplo. En vino, como por hizo ejemplo, Jesucristo. lo que hizo Jesucristo, que es un cambio radical del rumbo de la persona o lo que sea que se convierta en otra cosa. Viene siendo como si es una porción de agua salada, convertirla en agua dulce. O sea, tiene que ser un cambio, no radical. de sí, un cambio radical, tiene que ser una transformación. Pero hay algo también que yo entiendo entre ese cambio de agua salada a agua dulce o en la vida personal de cada individuo, que es un proceso. Es un proceso. Los cambios se van dando paulatinamente, procesualmente, no se dan de un momento a otro momento. O sea que, por ejemplo, una persona se puede convertir, dice, yo me voy a convertir a Jesucristo, pero esa persona aún se convierta a Jesucristo en medio de toda la trayectoria de su vida, va haciendo un proceso para tener una conversión genuina delante de Cristo, porque tiene que arrepentirse primero para después convertirse. Y eso no se hace de la noche a la mañana, porque muchas personas llegan a veces a la iglesia y muchas personas se convierten y esa persona tiene que pasar por cierto tipo de proceso para ir dejando atrás las cosas que lo separaban de Dios. Y luego va, a medida del tiempo y del conocimiento de la palabra, entonces esa persona hace su conversión, pero no se convierte en una persona de la noche a la mañana. Eso es a través de un proceso. Y vamos a ver aquí en el libro de los Salmos, una parte donde nos habla del arrepentimiento. Dice aquí en el Salmo, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué usted nos dice acerca de eso, hermano Yofeli? No, mira, yo voy a creer que José diga y que está diciendo que eso está más o menos. Hubo algo que me chocó, fue. Diga algo, Joselín, diga algo. Hasta donde yo entiendo, uno se arrepiente de algo que cometió. Ahora, sí, claro. El hecho de uno arrepentirse no quiere decir que uno se convierta, pero no. La conversión no es un proceso, la conversión es una decisión. Yo puedo convertirme y me salvo inmediatamente aunque no tenga ningún proceso. No sé si me da a entender. Claro, Sí, que sí, yo sí, te iba, eso yo sí. iba, cuando tú dijiste de convertir el agua en vino, yo dije, ok, el agua se hace vino, pero es muy diferente la vida de una persona que tiene
dominio propio en sí Claro. cuando se convierte. Es un cambio de dirección, pero en Sí, ese transcurso eso es una definición yo puedo como retroceder literal. y volver a mi senda antigua o Sí. volver a mis malas andanzas. Porque esa explicación es como lo que es conversión en sí, o sea, una explicación literal de Llana, cómo sí. debería ser. Atiéndame. Pero yo estoy con él en la parte de que, por ejemplo, si una persona se arrepintió y se convirtió, aunque no haya vivido un proceso largo o lo que sea, o con todas sus debilidades o lo que sea, si esa persona partió con el Señor luego de arrepentirse y convertirse, yo me imagino que no que se va para el cielo. No, y que tú puedes convertirte y seguirte aunque no pase proceso. Tú te puedes convertir y seguirte arrepintiendo todos los días. Oh, eso sí. Ahora, Sí, tú pero tú te es conviertes que- una sola Claro, vez, sí. te puedes arrepentir muchas Sí. veces. Me fui. Wow. Wow, pero wow, me explotó la cabeza. Ay, 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 Por ay, eso ay. digo que es un proceso, porque tú, en la medida que te conviertes, sigues arrepintiéndote. Pero el proceso No te del queda ahí. arrepentimiento, no de la te queda conversión. ahí. Exacto. Entonces, las personas todos los días tenemos de qué arrepentirnos. Eso sí, No claro. solamente el arrepentimiento no es hoy me arrepentí y ya. Porque son tantas las cosas a veces que vienen a la vida de la persona que tenemos que hacer arrepentimiento todos los días. Es que el convertirse no te hace una persona santa y sin defecto. Tú sigues cargando todos tus defectos y todas tus dificultades. Por eso es que cada día uno tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse hasta de lo que tú no sabes que tú has hecho en el día. Por ejemplo, tú te arrepientes de, Padre, si yo te fallé, dame el chance, dame el break, perdóname, porque yo no, tú me entiendes, uno Para mí, carga con todo bíblicamente, para mí la conversión en que se refiere es de convertirse a Cristo, de tomar la identidad, la decisión. de tomar la identidad de que yo soy un seguidor de Jesús. Esa para mí es la conversión, porque en verdad, como Kirsi estaba diciendo, una persona se convierte hoy, tal vez no ha podido dejar todo en ese mismo instante y es otra persona nueva, pero cuando tú te conviertes, tú estás adquiriendo la identidad de hijo de Dios y te estás convirtiendo en seguidor de Cristo. Yo me imagino que tal vez en ese tiempo se hablaba tanto de la conversión porque se podía distinguir que las personas que se convertían eran diferentes a las personas del mundo, ¿me entiendes? Si no, ya tenían una identidad de cristiano. Yo soy cristiano, aunque fallara, aunque trompezara, tenían ya esa identidad de hijo de Dios. La persona, tengo una pregunta para los panelistas. La persona cuando se convierte tiene que haber un cambio drástico por dentro y por fuera. Tiene que haber un cambio drástico por dentro y por fuera. Tiene que haber un cambio. No, yo entiendo No que no. necesariamente. No necesariamente. La conversión es un cambio de creencia. Yo Sí. creía en una cosa, ahora creo en otra. Tú te puedes Pero- convertir al satanismo o a otra religión. Pero Claro, un seguidor por de dentro Jesucristo. tiene que haber un cambio. Por dentro tiene que haber de un cambio. mente, de corazón y de todo. de creencia. Si tú cambiaste Claro, tu creencia, sí. automáticamente Debe haber un cambio. todo lo que Pero deriva un de ahí cambio de cambia. creencia va ligado a un cambio físico también. O sea, Claro, claro. Claro. Eso depende porque si vamos a suponer, hay personas que tienen vicios y debilidades y esa persona se convierte y por medio de esa religión a la que se convirtió o esas creencias deja de hacer eso, obvio que si eso le hacía daño a su cuerpo, se va a ver el cambio cuando lo deje de hacer. ¿Tú te Oye, refieres a los un rabacucos? ejemplo, a los un ejemplo. rabacucos. Ay, No, esa- no, pero yo no estoy óyeme, preparado. él está tirando Esa gancho, gente- Así No, los, ay, ra- Dios mío. no, los rabacucu, Que se conviertan. que vamos a sacar un entre paréntesis. Yo creo que Jesucristo es seguidor de los rabacucu, ¿viste? Porque ya ellos están por encima de lo sobrenatural. Van a tener que tirar un coño para no seguir Un derecho. ejemplo de lo que Netalí dice que se muestra un cambio físico. Vemos cuando a Jesús lo crucificaron, que Pedro estaba dentro de la multitud, que le dicen, tú te pareces a él, porque era seguidor de Jesús. Y al ser seguidor de Jesús, la multitud lo acusaba y le decía, tú te pareces a él. O sea, que si Pedro se parecía a él, era porque Pedro mostraba físicamente lo que era estar convertido a Jesucristo. Porque la multitud le dijo, tú te pareces a él. Sí, por Ahora eso es bien, que en su forma de hablar, en sus hay actitudes. algo- forma de vestir hay también. algo que voy a puntualizar y es que dentro de las iglesias hay personas
que están convertidos pero no están arrepentidos. No, debería ser Y al usted, revés. espérese, que están arrepentidos Exacto. pero no están convertidos. Y hay otros que se han convertido y no están arrepentidos. Bueno, Me ahí- explico. Dale. Explícate. Explico. Para yo entenderte. Conozco de Arrecio, algunas envíalo. personas Del nombre que para uno saber bien porque... han hecho, ¿Cómo así? conozco de algunas personas que han hecho No. profesión de fe, que han declarado su fe y han dicho que aceptan a Jesucristo en su vida y han continuado. Pero esa persona, aún diciendo eso, todavía hay cosas que las siguen practicando. Y esas cosas que siguen practicando me dice que no está arrepentido. ¿Por qué? Porque si tú sigues practicando eso, es porque no estás arrepentido. Yo tuve una hermana en la iglesia allá en Santo Domingo, en Dominicana, que ella me confesó un día, hermana, yo estoy yendo a la iglesia y estoy convertida, pero hay algo que yo hago y quisiera dejar eso, porque no quiero seguir haciendo eso. Y le digo, hermana, pero ¿qué es tan grave? Porque para Dios no hay pecado grande. Y me dice, yo fumo. Yo fumo y quiero arrepentirme de eso, porque sé que eso no está bien delante de Dios. Y ella estaba dentro de la iglesia y ella confesó a Jesucristo. Por eso que digo que eso es un proceso, porque hay cosas que tú puedes dejarla de un día para otro, pero hay cosas que en tu vida física te es difícil de dominar. Hay gente que están... Y que lucha contra ella y lucha contra ella y lucha contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús perdona al instante un pecado que tú hayas cometido. Jesús no tiene que esperar tiempo para perdonar un pecado. De hecho, lo vemos en la cruz cuando estaba ahí el ladrón que le dijo, desde ahora mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Es una muestra de perdón instantáneamente. Eso lo hace Jesús. Pero el pecado trae consigo consecuencias que uno tiene que tratar de olvidar y de luchar para dominar. Ahí es que entra entonces el proceso del arrepentimiento, porque Jesús perdona los pecados, pero las consecuencias de ese pecado martillan en la mente del ser humano. Y uno lucha y lucha y lucha por arrepentirse de eso que le está atormentando y que no le trae paz a su vida. Yo creo que eso va mucho más allá de un simple arrepentimiento también. Porque nos fuimos al extremo, ¿verdad? De esa señora que fumaba, sí. pero hay gente dentro de la iglesia que son unos mentirosos con Compulsivo. doctorado, compulsivos, Sí. que hablan mentira, por ejemplo. Yo creo que eso va más más allá, a una atadura, a un trabajo que tiene que hacer el pastor o gente de la iglesia, que tú me entiendes, que puedan trabajar contigo ese problema que tú tienes, que no es un simple arrepentimiento como que yo dije una mentirita, me arrepentí y ya no vuelvo a una mentira. Hay gente que están atados, por ejemplo, a eso de la fumadera, están atados a la bebida alcohólica, que eso ya es más profundo, que aunque yo quiera con mi propia fuerza, No lo ha podido dejar. se hace difícil. Entonces yo necesito un guía, yo necesito o meterme por ahí, por una montaña, una vaina, no sé si ustedes me entienden, para tratar de salirme de ese vicio que yo tengo. Entonces, no, yo no creo que es un simple como arrepentimiento, como que yo me convertí, pero hablamos del arrepentimiento en cosas más llanas, que digo yo, que hay cosas que el ser humano puede decir, me arrepiento y no bebo ya, beber más café, por ejemplo, ya no vuelvo a beber más café. No sé si me voy a entender. Pero Por ahí es que- atadura que no simplemente, ya no lo vuelvo a hacer. Hay gente que recae, y es porque Sí, están ya, sí, lamentablemente, demasiado hundidos en el vicio. Mira, la Biblia dice arrepentidos y convertidos. So, no es solamente cambiar de decisión del camino y el rumbo que tú tienes, es mantenerte en ese cambio. Sí. Y existe lo que es el falso arrepentimiento, porque por ejemplo, si a mí me encuentran en una acción incorrecta, robando, yo estoy robando y me descubren delante de todo el mundo, yo me voy a arrepentir de eso porque me da vergüenza, me siento incómodo y digo, wow, miren, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer. Y puede ser que sea de verdad que están haciendo de mi corazón y de ahí para adelante yo no voy a volver a robar. Pero puede ser también que yo lo esté haciendo para quedar bien Aparentar, en el para quedar momento y tal vez a esa empresa o a ese lugar yo no vuelva a robarle, pero robo en otro lado.
Sí. Porque existe eso, el falso arrepentimiento, que es para tú salir tal vez del paso, para tú demostrar algo que no eres, y existe la convicción de que lo hice mal y no voy a tratar de jamás volverlo a hacer, que ya ahí viene la parte de la conversión. Y yo creo que debemos ligar más la conversión en un acto divino, es algo que viene más de Dios que de nosotros mismos, porque es Dios el que transforma los corazones. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, es que viene la conversión genuina. Ahora, el primer Amén. paso es el del arrepentimiento, lo tomamos nosotros. Nosotros tomamos esa decisión de, Sí. me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo. Ahora, pocas personas, y literalmente digo pocas porque es así, llegan realmente a convertirse. Y hay muchas personas en la iglesia arrepentidas de la vida pasada que llevaban, arrepentidas de cómo trataron a su esposa, cómo trataron a sus hijos, arrepentido de que chocaron porque andaban bebiendo, Mala decisión. arrepentido de una vida pasada, pero no se han convertido realmente a Dios, no se han convertido realmente al cristianismo, se arrepintieron de las cosas que De hacían, lo que pero hacían. nunca llegaron a convertirse. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta y debemos analizarlo con mucho cuidado, porque a veces cometemos ese error de creer que la salvación se trata solo de arrepentimiento y cualquiera se puede arrepentir. Incluso El sin ir a mundo- la iglesia, claro. El mundo está lleno de personas arrepentidas, Sí. que son personas que viven una vida, vamos a decir, saludable, pero no están convertidos y están arrepentidos, pero no Pero- están convertidos. Pero voy a referir algo sobre lo que estamos hablando de cositas que tiene la gente, que tenemos la persona y que tratamos de mejorar y eso. Tú no vas a hablar de nadie aquí, ¿verdad? No, voy a hablar de mi amigo Pablo. Entonces, cuando Pablo habla del aguijón que le fue dado, que tenía tenía un aguijón en su carne, que era como si fuera un mensajero de Satanás, que lo atacaba. Entonces, claro, ahí lo dicen así, pero tal vez era una debilidad que Una él tenía. debilidad que yo creo Porque que tenía. más adelante el Señor dice, entonces el Señor, cuando la respuesta que le dio fue que se basta en su gracia, que Él se glorifica en las debilidades. O sea, le dijo como quien dice, vive con eso y bástate en mi gracia. O sea, que como arrepiéntete de eso, que yo te perdono. Entonces, eso el Señor no le dijo a él, apártate o algo, no sé. Entonces, ¿cómo funciona eso en ese tiempo? Porque el Señor no le dio, la respuesta que le dijo fue, bástate en mi gracia, como quien dice, yo no te voy a quitar eso. Tú tienes que vivir con eso y seguirme con eso. Es que Lo si a- primero es que parece que en esa situación de Pablo, el Señor no tomaba mucho en cuenta lo que realmente atormentaba a Pablo. Parece que era algo como que no era como algo que podía hacer que Pablo se perdiera. Y por eso el Señor le decía, bástate en mi gracia. O sea que si tú me tienes a mí, eso no tiene mucha importancia. Si tú me tienes a mí, bástate en mi gracia. O sea que conmigo Sí, pero tú vas a vencer. Pablo se sentía incómodo El porque él le dijo al el Señor, asunto es- Sí, pero 3 veces le he pedido Oye, al Señor te que voy lo a quite decir- de mí. te voy a Lo que decir pasa por qué- es- lo que por qué pasa es- Pablo se sentía incómodo. Sí, dele, que yo le voy a Lo decir que también pasa por qué es, fue. óyeme Y bien, después yo también. que las consecuencias del pecado no se borran tan sencillamente. Ahorita yo hablé No, de porque eso. yo no estoy hablando de que Pablo Yo voy pecaba. a llegar ahí, no, yo voy a llegar Porque ahí. una Sí, cosa sí. es tu ¿Quiere que debilidad, llegue? Que llegue. Yo una voy a cosa hablar es tu de Pablo. debilidad y una cosa es que tú cometas Pero el pecado. ¿me espérate, entiendes? Pero- yo voy a llegar a donde Pablo, donde tú quieres que yo llegue, yo voy Vamos, a llegar Pablo, ahí. vamos. Cuidado con esa ¿Sabe línea. qué? Dele, que yo quiero pasa? llegar también. ¿Sabe qué pasa? Que las consecuencias del pecado son las que martirizan a las personas. Porque de vez en cuando llegan esos recuerdos a la mente. Y aunque tú sepas que el Señor te ha perdonado, aún eso todavía te martiriza en tu vida. Aunque estés seguro de que el Señor te ha perdonado. Pero, ¿qué pasa? Todos conocimos a Pablo antes de Pablo arrepentirse. Pablo era un perseguidor de la misma iglesia. Quizá Pablo se preguntó una y otra vez, caramba, ahora yo estoy predicando a Jesucristo, donde tanto daño le hice a la iglesia. Y quizá eso era lo que le molestaba tanto a Pablo, de que él era perseguidor de la iglesia y ahora entonces está defendiendo la iglesia y predicando a Jesucristo. Pero ¿sabe lo que vivió? Lo que pasa, y yo creo y estoy segura que mientras uno en esta tierra se cuida más
de pecar, de hacer cosas delante de Dios y de desobedecerle a Dios, uno vive una vida más tranquila y más feliz al momento de aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tiene tanta consecuencia que el pecado, no arrastra tanta consecuencia que le haya dejado el pecado. Ah, pero la sangre de Cristo no limpia bien, ¿eh? No, es consecuencia, no es que limpia, Él perdona. Jesús Ok, yo puedo dar mi perdona. punto de vista de lo que tú dices. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que dame Jesús que- te perdona. Y estamos seguros de que nos perdona. Ah, sí, pero amén. las consecuencias que quedan a través de cometer el pecado son las que nos lastiman muchísimas veces. Y con esto no estoy diciendo que Jesús limpia a media. Jesús es perfecto, limpia perfectamente. Dios perdona los pecados de manera perfecta. Pero nosotros cuando cometemos hechos, vienen a nuestra mente cosas y consecuencias de lo que nosotros hayamos hecho en la vida pasada. Entonces, por eso es que aunque nosotros estemos arrepentidos, nos hayamos convertido y estamos plenamente seguros que el Señor nos ha perdonado nuestro pecado, hay cosas que de vez en cuando llegan a la mente, no debía haber hecho eso. Yo difiero un poco ahí. Vamos a ver, Pero Natalia, dale, vamos a dale, ver si dale. Natalia se A ver, acuerda. a ver. A ver si se acuerda de lo que iba a decir. Oye, estoy dando mira para atrás a la cinta. Oye. Mira, yo lo que entiendo es que Pablo Ajá. sabíamos que era un poco arrogante en ciertas etapas de su vida. Se le notó un poco su Sí, arrogancia sí. de creerse un poco superior. Sí. Entonces yo lo que entiendo que Pablo lo que quería era que ese aguijón se le fuera quitado para él creerse perfecto en ese momento. Es que el Porque por lo único que se quejaba él o se quejó en ese momento fue por eso. por Pero él decía que él hablaba más lengua, que él echaba fuera demonios, que él tenía todo. Yo creo que eso es lo que pasa, que eso es lo que está pasando con Pablo. Pero agregando, el problema que yo entiendo que puede haber en este asunto que estamos debatiendo es que creemos que cuando nos arrepentimos y nos convertimos somos ya perfectos. Ya como que Dios nos limpia y ya como que nos vamos a cometer errores, como que ya, es como dice Kiel, si nosotros tenemos un pasado, tenemos dificultades y tenemos todo eso, por eso es que el arrepentimiento es constante. Yo no puedo creer que cuando yo vengo, no, Dios te limpia, está bien, no malinterpretemos eso. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios borra nuestro pasado, pero hay una nueva vida que comienza, que empieza con dificultades, con tropiezos, y hay que levantarse, hay que seguir, y hay que seguir arrepintiéndose, ¿tú me entiendes? Entonces el problema de creer que cuando nos arrepentimos nos convertimos es que ya lo logramos, llegamos. ¿Cuánta gente no se han arrepentido y convertido y en su lecho de muerte puede que se hayan perdido porque 2 meses antes se salieron del evangelio y se fueron a pique? Sí, sí. Tú tomas esa decisión y cambiar de dirección en ese momento no te asegura que tú vas a ser salvo al final. Hay mucha gente que han dado el paso. Sí, y lamentablemente, claro. wow. ¿Tú sabes los cuentos que me ha hecho mami? Wow, se murió fulano, un muchacho que cantaba también en la iglesia, pero se salió y se fue a Sí. pique. Eso no nos asegura. ¿Tú sabes que no asegura la salvación? Mantenernos firmes ahí, La conversión. guerreándolo. La fe. Es otra cosa que yo iba a preguntar. La fe va muy ligada al arrepentimiento y a la conversión. Se Sí. supone. Porque la fe- claro. Se supone Porque la porque fe- tú te conviertes por la fe. Porque Por la fe, que tú por te por conviertes. creer. Sí. Pero la Claro. fe la da el de arriba. La fe, el de arriba que la da. La fe, tú no te sientas a construirla de que No, por de que ti solo. no. Es que la fe es eso ¿Qué le mismo. di? Cuando Es tú la te conviertes es por convicción. la fe que Él te da. Es Por la fe que él convicción te de da. lo que se espera. Claro. Que ¿Qué le ese dijo? fue el famoso ¿Qué le dijo toque que la Jesucristo gente a, La certeza de ¿qué lo le que dijo no se Jesucristo ve. a Pablo? A Pedro. Antes de que le cortara la oreja al centurión, ¿no? Lo que le dijo es, yo estuve orando para que tu fe no fallara. Le estuve orando al Padre para que él mantuviera la fe que a veces creemos que nos pertenece. Sí. Porque creemos que a veces la fe nos pertenece, pero Sí. la fe la da el de arriba. Sí, porque la gente dice, no, porque es que tú no tienes fe, porque la gente a veces cree que la fe la crea la misma persona. Entonces yo entiendo Y, que eso mismo. y Que hay todos gente que entienden, no entienden. oran pidiendo fe, pero tú puedes orar diciéndole al Señor Óyeme, que una de aumente mis tu cosas fe. en mis oraciones Claro. es esa. Claro, que mi fe no que falle. mi fe no falte, porque, por ejemplo, en este tiempo que vivimos, que hay tanta información y tanta tecnología y tanta forma de llevarle la contraria a la palabra, que tú te sientas a analizar y tú
tu raciocinio, tú quieres como sacarle toda la lógica a la cosa y decir, wow, pero esto que están diciendo como que tiene sentido. Sí, es así, Que, así. que le lleva la contraria totalmente a la fe, choca con tu fe. Eso puede... Tú sabes la gente que se han metido a leer y a estudiar la palabra tan profundamente que eso cuestiona su fe No, y han terminado siendo ateos. Y que, por la misma razón. y que así mismo hay personas que han dedicado sus tiempos y sus estudios a tratar de distorsionar la palabra, porque así hay mismo gente que se ha dedicado a hacer libros y cosas para tratar de distorsionar el evangelio. Mira, la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esta viene de Dios, es decir, la fe viene de Dios. Ya. Ahora, cuando tú, vamos a ponerlo así, Dios te da esa fe, esa convicción de creer en Él, y tú decides arrepentirte, pero tú no te conviertes, al final esa fe es infructuosa, no genera nada. Porque tú te estás arrepintiendo como una decisión personal humana, pero tú no te estás convirtiendo, es decir, tú no estás teniendo una conciencia de lo que tú estás haciendo. Entonces probablemente ese tipo de fe no vino de Dios, nació de ti porque tal vez viste a tu hermano, a un amigo que iba a la iglesia, que creía en Dios, Sí, y sí, te gustaba esas más son ese la estilo de gente que- vida. Ujú. Porque eso pasa también, que yo te veo a ti bien y yo digo, guau, yo debería estar como Kilby, me voy a arrepentir. Y tú te Así, arrepientes, así, no ni así. siquiera porque tú crees en Dios, te arrepientes porque vi a Kilby que le va bien siendo cristiano y yo aquí en el Sí. mundo gastando mi cuarto en bebida, no progreso, no crezco. Y ese cristiano 15 años después está predicando, pero ni siquiera ha tenido una convicción consciente de quién es Dios, no tiene una conversión real. No, hasta que no ha estado llegue- hasta que no arrepentido llegue toda el su toque, vida, exacto. pero nunca se ha convertido. Y la Biblia es muy clara en eso. Muchas personas van a decir, Señor, pero yo te serví. Yo eché demonio en tu nombre. Yo hice esto y aquello en tu nombre. Pero es que tú nunca te convertiste. Entonces el Señor nunca te conoció porque es que tú eras solamente un arrepentimiento de una vida. No una convicción de que el Salvador le entregó su vida por ti para hacerte limpio. Tú lo estás tomando como Sin algo... fe, sin fe. Tú lo estás Algo tomando bonito. como algo que tú hiciste. Algo que vino de ti. No algo que vino de Dios como un regalo. Y ahí es que está el problema de muchos de nosotros Y- los cristianos. Es que la Y forma- agregando, la discúlpeme forma- que antes que me vaya la idea, para que usted siga ahora y le da, no importa. Siga fluyendo. La agarré. Y agregando algo ahí, un error grande, garrafal, es tú ver el progreso del otro y pensar que tu proceso va a ser el mismo, El por mismo, ejemplo, ay, que, Dios mío. que el de esa persona. Y cada cual lleva un plan de vida diferente. Yo no puedo ver a Kilsi y decir, wow, a Kilsi le va bien. Eso es Dios que la está bendiciendo y está en el Evangelio. Y me teme, por ejemplo, a pensar que el Señor me va a bendecir al otro día. Y puede ser que Kilsi ya tenga años en el Evangelio y haya pasado su proceso y haya pasado su lucha y su vaina. Y Dios, hay gente que tienen añales, 30, 40 años en el Evangelio, y tú lo dices, wow, pero fulano no sale de una. Y son Sí. gente, hay que chequear a fondo. en Gente que verdad, sí, tiene ¿verdad? años en la iglesia, hay que también diferenciar. Gente que tiene mucho tiempo en la iglesia Varón, y no date salen de una. tranquilo. Va a echarle Ahora, Échale es que- gasolina. Oye, pero... La palabra Trementila. habla bien claro. La palabra dice arrepentido y convertido para que vengan a nosotros tiempos de refrigerio y para que vuestros pecados sean perdonados. Si no hay arrepentimiento y conversión, entonces no hay perdón de pecado. Mira, yo Y creo aunque que... estemos en la iglesia y no estamos arrepentidos y convertidos, entonces los pecados de nosotros no están perdonados. Hay que hacer las Pero dos yo cosas. entiendo algo y soy firme en esto. Para mí la conversión viene de parte de Dios. Es decir, Sí, no es algo claro. que tú puedes hacer Sí, claro. por tu propia acción. Tú te puedes arrepentir por tu propia decisión. Pero al final la conversión, esa parte de transformación en tu vida, es un acto divino. Porque tú no Claro puedes que sí, transformarte, 100%. cambiarte por ti mismo. Tú puedes arrepentirte de acciones que tú estás haciendo que no te llevan por un buen camino. Pero esa conversión, ya ese cambio en el alma, en el corazón, es un acto divino. Obviamente que comienza con ese primer paso de En pocas arrepentimiento. palabras, Claro, tú no sí, te puedes sí. acercar a Dios si Él no te lo permite. Eso lo dice la Biblia. Sí, es así. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, mira, en lo que te dije ahorita que difería, es sobre las personas que tienen un pasado oscuro, un pasado que han hecho de todo. Y que cuando ya se convierten, todo eso viene ahí. Obviamente tú arrastras ese pasado, Ujú. tú tienes ese recordatorio. Yo entiendo que realmente, y la Biblia lo dice, que al que mucho se le perdona, mucho ama.
Las personas por lo regular, y escucha esto, tú que estás viendo este podcast, las personas por lo regular que son buenas, así como tú, que se consideran que no han hecho nada malo, que son buenos, que ayudan al pobre, son las personas que más difícil pueden reconocer el amor de Dios en su vida. Porque ellos entienden que ya por sí mismos no necesitan a Dios para ser buenos. Ellos entienden que ya son buenos. Ahora, una persona que ha sido delincuente, esa palabra de las mujeres para que no tumben el video, y así sucesivamente, que han hecho muchas cosas malas, cuando se arrepienten de verdad, es decir, que toman esa decisión y se convierten, esa gente son muy difíciles de dejar el camino. Sí. Esa gente se convierten de corazón porque entienden que fueron limpios de algo que ellos pensaban que no iban a ser limpios. Ahora, la persona que se convierte porque me voy a convertir ya, porque es momento de convertirme, por lo regular no se ha convertido realmente. Mira, ya este tema está buenísimo. Para nuestros amigos los católicos. ¿Para quién? Nuestros amigos los católicos. Ya tenemos que terminar. Kirsi, da una palabra ahí de despedida para culminar este conversatorio. Bueno, yo creo que este tema tiene que tener una segunda parte porque hay mucho de qué hablar. Sí. En la segunda parte vengan con nombre y apellido. Es algo ¿Quiénes ustedes creen que se arrepintieron pero no se convirtieron? Ese tema no solo es para las personas que nos siguen, sino también es para nosotros mismos, porque esto es generalizando a la humanidad. Esto es para todos los seres humanos, arrepentidos y convertidos. Y si usted está arrepentido, conviértase entonces. Y si estamos convertidos, arrepentidos, tenemos que tener la plena seguridad de que el Señor ha perdonado nuestro pecado. Amén.